Muy bien, muy buenas noches, queridos estudiantes, queridos ingresantes, queridos jóvenes de la Facultad de Ciencias Contables. Por favor, indícame si me puedes escuchar con un like, un dedito arriba, si todo va bien. Ok, bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sexta sesión número 6 de nuestro curso virtual de ofimática, más conocida como herramientas informáticas. Curso ofrecido por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para los ingresantes de esa casa de estudio y exclusivamente para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables. Con ustedes, muy contento, muy feliz de acompañarlos esta noche, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sesión número 6 correspondiente al día lunes 3 de julio del año 2023. ¿Sí? Antes que nada quisiera por favor que me confirme si es que se escucha una música de fondo en mi micro, ¿no? O no, por favor. Lo que pasa es que tengo aquí un vecino muy fanático de la música y a veces eleva mucho de una manera indiscriminada e irrespetuosa a veces el volumen de su radio, ¿no? Bajito se escucha, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces a ritmo de reggaetón vamos a hacer nuestra clase de la sesión número 6. Esperemos pues que no tenga la ocurrencia de poder elevar el volumen, ya se le ha reclamado, pero bueno, a veces vivimos en un lugar compartido, así es que tenemos que soportar indignadamente esta situación, pero hay que ir para adelante, ¿no? Ok, bien, comenzamos entonces una aventura interesante porque el día de hoy daremos inicio a un programa que creo que ciertamente para ustedes es un programa bastante útil, necesario, importante y lo van a utilizar durante su carrera profesional y durante su vida profesional. Entonces, estamos hablando del programa conocido como Excel, ¿no? En realidad, enseñar Excel, pues, es una bendición, como dicen ustedes, es un reto también, porque Excel, pues, ha ido evolucionando a diferentes niveles, ¿no? Podemos indicar que Excel tiene 6 niveles, ya no 5, ahora tiene 6, ¿no? Porque ya se está hablando de inteligencia artificial en Excel, ¿no? Que sería ya el nivel que se está explorando recién, un nivel interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a Excel. Pero vamos de menos a más. Vamos a tener 4 clases de Excel, ¿no? Una que le va a dar, ¿no? Les va a dar a ustedes temas, como por ejemplo, para poder recordar, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un nivel 0, 0.1, y ya el nivel aumentará a medida que va a dictarse las diferentes clases que vienen a continuación. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Lo básico de Excel, ¿no? Desde pensar que uno, o quizá todos ustedes, no tengan ningún conocimiento de este programa, ¿no? Así que vamos a hacerlo de menos a más. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Vamos a aprender un poco a reconocer, eso es muy importante cuando uno desea utilizar Excel y plantearlo como solución para cualquier sistema contable o cualquier sistema de diferente índole, conocer cuáles son las partes que tiene este programa y cómo se utiliza cada una de ellas. Luego vamos a ver ya lo que es la selección de celdas, porque la celda forma parte de la cuadrícula que es Excel, ¿no? Que es una hoja de cálculo. También veremos cómo se ingresan los datos, que es algo muy fácil, es ingresar la información, entender un poco cómo copiar las fórmulas, cómo mover la información, cómo seleccionar, eso es importante. ¿Qué cosa es una selección continua, una selección discontinua? Luego veremos los tipos de datos, porque poco a poco cuando vamos avanzando con este primer bloque de Excel es de adentrarnos, es básicamente utilizar el cálculo, ¿no? Considerando que Excel es una hoja de cálculo, es un programa que administra, gestiona hojas de cálculo, la idea es realizar cálculos en Excel. Pues si para realizar cálculos en Excel necesitamos tener los fundamentos básicos de qué es una constante, qué son operadores, qué es una referencia,
¿no? Y cómo se utiliza en este programa Excel para poder darle solución. Y finalmente, esta noche veremos el formato de celdas, ¿no? Es, por ejemplo, importante que ustedes al valor numérico le antepongan, por ejemplo, el símbolo monetario, ¿no? Si hablamos en soles o en dólares o en libras esterlinas o en euros, ¿no? Indicar básicamente eso. El formato de celdas tiene que ver con la presentación de la información en la hoja de cálculo de Excel. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a iniciar pues sin más este programa tan interesante. ¿Quiénes usan Excel, estimados jóvenes? Matemáticos, físicos, estadistas, contadores, hasta los abogados, creo yo, cuando manejan el tema de archivos y registro de los expedientes y pues otra serie de información. Donde existan datos, se puede utilizar Excel, ¿no? Para poder gestionar, administrar y sobre todo para obtener resultados como informes o reportes justamente de esos datos, ¿no? Así es que Excel es el programa más utilizado a nivel mundial. Una definición práctica de Excel, que es un programa que pertenece al tipo de programas de hojas de cálculo, que me permite realizar operaciones con números, ¿no? O datos organizados en una gran cuadrícula, ¿no? Vamos a darnos cuenta que en la historia esto comenzó pues con una idea, ¿no? Decían, ¿cómo almacenamos los datos en nuestros ancestros, nuestros antepasados? Pues decían, ¿cómo almacenamos los datos? ¿De qué manera podemos estructurar? Y se les ocurrió la manera de poder almacenarlos en tablas, ¿no? Y todo esto nació justamente de Word, ¿no? Cuando se insertaba una tabla, se veía que dentro de la tabla se podía incorporar información. Y decían, ¿y por qué no, con esa información que está en una tabla, realizar un cálculo? ¿No? De ahí se generó la idea interesante y ha evolucionado por muchos años. Excel no solamente te permite almacenar información, también te permite realizar cálculos en la información y lo más importante, con los datos que tienes en Excel, puedes pretender hacer un gráfico, como vemos ahí en esa pantalla, ¿no? Hacer una explotación de datos, también llamado análisis de datos a través de gráficos. Se puede también hacer pronósticos, ¿sí? Porque vemos que los datos arrojan una tendencia, ¿no? Una tendencia a incremento o a decremento o una tendencia que se puede analizar a través de estos tipos de resultados con gráficos, a veces con tablas dinámicas o a veces con gráficos dinámicos, ¿no? La idea pues es que ustedes se conviertan en especialistas en Excel, porque un contador, un profesional contable, tranquilamente puede no solamente utilizar un sistema contable que ya existe en el mercado, sino puede crear su propio sistema contable para una empresa determinada. Imagínense el plus que ustedes le pueden dar a una empresa si es que tienen ese know-how, ese conocimiento para aplicarlo, ¿no? Sería algo muy interesante. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de historia. En el año, pues, las primeras hojas de cálculo en la antigüedad, según estas diapositivas que por ahí obtuve, fue Blaise Pascal, 1623, 1662 aproximadamente, en la que de manera física se intentaba hacer una especie de rangos, una especie de coordenadas para poder ubicar un dato que se encontraba justamente en una cuadrícula. En 1846 ya se crea el sistema de matrices. En el 52 fue la primera vez que se habló de lo que era una hoja de cálculo. Hoja, almacén, cálculo, calcular sobre la información almacenada. En el 60, pues, ya se computarizó la hoja de cálculo. Yo cuando estaba muy joven, pues aprendí Lotus 1, 2, 3. Es un tipo de hoja de cálculo que aprendí antes de ingresar a la universidad, cuando estaba en quinto o cuarto de secundaria. Luego se agregaron a este tipo de programas algoritmos que perfeccionaron, ¿no? La programación perfeccionó la utilización de este tipo de programas. En el 78 se hizo el prototipo del VisiCalc, ¿no? Que sería una calculadora visual. Mira, 1978, yo nací en 1978, así que cuando yo nací ya se lanzó este prototipo de una calculadora visual. En el 82, pues, nace Microsoft, pues, lanza su primera versión de Excel, ¿no? Probablemente por algo le pusieron ese nombre, Excel, Excel, Excel.
Excel viene de ejecutable, ¿no? O algo así. Bueno, en el 83, ahí es donde yo les dije, ¿no? Desde el 83 yo tenía no sé cuántos añitos, pero yo muy jovencito, yo estudié un mes en un instituto, me acuerdo, que ya no existe obviamente. En el 83 aprendí Lotus 1, 2, 3. Era un programa con una cuadrícula que te permitía hacer cálculos, pero sin usar el mouse, ¿no? Nosotros no podíamos usar el mouse. Solamente para poder ubicar una celda tendríamos que mover las teclas direccionales hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿no? No existía el mouse. Y la pantalla era una pantalla negra con un monitor súper grande, ¿no? Ya lo vimos en la primera clase cuando hicimos hardware, ¿no? Un poquito. Bueno, y así hubo ciertas evoluciones. En el 88, Excel y sus nuevas versiones. En el 93 sale el Excel 5.0. En el 95 salió el Office. Ahí ya nació el Office con el Excel 7. En el 97 nació el Excel 8. Y así pues ha ido evolucionando. Ya se habla sobre el Excel el Excel que está dentro del Office 365, que ya no existe, ahora se llama Microsoft 365, Microsoft Excel, perdón, hasta la versión que creo que es el 2021, y así va a seguir evolucionando. ¿Qué es lo que evoluciona? Las funciones que tiene dentro del programa y también evoluciona los complementos que se le pueden agregar a este programa para poder realizar diferentes operaciones, ¿no? Entonces, para poder entender un poco o mejor, ¿no? O actualizar quizás los conocimientos que ya tengas de Excel, hay que entender un poco su entorno gráfico. Es muy parecido a la parte superior a los hermanos que tiene Excel, que es el de Word y que es el de PowerPoint, porque en Excel también existe en la barra de título, que se encuentra en la parte superior, en la cual aparece el nombre del archivo acompañado del nombre del programa, que en este caso sería Excel. También tienes la barra de acceso rápido, que siempre se puede ir agregando elementos que utilizas constantemente o comandos. Tenemos la cinta de opciones, ¿no? Donde están las diferentes fichas, ¿no? Me parece haberles mencionado que hay algunos programas que tienen algunas fichas que son únicas. Por ejemplo, en Excel hay una pestaña o ficha que se llama Datos. Esa pestaña no la vas a encontrar ni en Word ni en PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Hay en Excel una pestaña, una ficha que se llama Fórmulas, ¿no? Esa ficha o pestaña no la encontrarás ni en Word ni en otro programa de Microsoft en este caso, ¿no? Bien, y así podemos ir indicando, ¿no? Haciendo las partes. Pero lo más importante que quiero que ustedes conozcan es la barra de fórmulas. Es un elemento rectangular bastante largo en la cual te permite insertar o escribir o digitar la fórmula que le dará solución al problema. ¿Ok? A veces estamos acostumbrados a escribir en este pequeño espacio llamado celda. Dentro de ese espacio queremos incorporar la fórmula que da solución. Y a veces cuando seguimos escribiendo ya no hay mucho espacio y como que la fórmula se ve media torcida, media partida. Es por eso que Microsoft ha incorporado, siempre ha existido en realidad, esa barra de fórmulas. Entonces hay que utilizarlo con sabiduría. ¿Ya? Luego, al costado de la barra de fórmulas, tenemos el cuadro de nombres. ¿Para algo debe servir? Sí, para poderle definir un nombre a una celda o a un conjunto de celdas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito señalar Excel este conjunto de celdas, que en este caso son 6 celdas, ¿sí? Acá hay 6 celdas, ¿ya? Este conjunto de celdas se le conoce, y eso sí, apúntalo y siempre llévalo, se llama rango, ¿sí? ¿Qué cosa es el rango? Pregunta de examen. El rango es un conjunto de celdas. Es en el rango donde se almacenan los datos para poder calcularse, ¿no? Entonces, creo que dijimos en Word que la cuadrícula de Excel tiene columnas, ¿se acuerdan? Como una tabla. Imagínense una tabla gigante, ¿no? Digo gigante porque en realidad una hoja de cálculo de Excel es bastante, bastante grande, ¿sí? Y las columnas son denotadas ahora en Excel con letras, desde la A hasta, bueno, exactamente hasta qué letra no sé, pero tiene bastantes columnas. Y las filas están denotadas con números, ¿no? Desde la fila número 1 hasta la fila, no te miento, sobrepasa el millón de celdas hacia abajo.
todo humano, ser viviente, ¿no? Terrícola, solamente ocupa un espacio de la hoja de cálculo, no ve toda la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es bastante grande y puede almacenar bastante información. Más de 1 millón de filas tiene, como te decía. ¿Ya? Hay que considerar algo de que cuando tú abres Excel, lo que se abre es un libro. Y el libro tiene hojas, ¿correcto? En mis tiempos, cuando yo abría Excel, se abrían 3 hojas de cálculo. Ahora solo se abre una hoja. ¿Ok? Es en ese lugar, en la parte inferior izquierda, donde se van mostrando las hojas. Hoja 1, hoja 2. Tú puedes ir incorporando hojas de cálculo si es la necesidad que tú tienes, o puedes ir ocultando o puedes ir eliminando hojas de cálculo, ¿sí? A veces yo he visto, en mi experiencia de enseñando Excel, es que cuando creas una hoja y luego creas otra, piensas que no se guarda todo, ¿no? Algo dice, profe, ¿qué tengo que hacer para guardar las 2 hojas? Yo le digo, no, tienes que guardar solamente el archivo, ¿sí? Guardando el archivo, automáticamente ya se guardan todas las hojas que tiene ese libro, ¿ya? Entonces, imagínense de un libro que tiene una serie de hojas. Y cuando tú guardas el libro, se guardan todas las hojas, ¿correcto? Finalmente, en la parte derecha está la barra de desplazamiento. Con esa barra de desplazamiento vas a darte cuenta que si tú sigues bajando, habrán muchas filas que llegan hasta el 1 millón aproximadamente, ¿no? En realidad sí. Ahora, si tú vas a imprimir, no vas a imprimir toda la gran tabla, sino un fragmento, un pedazo de cada espacio dentro de Excel, ¿ya? Así es que, señores, damas y caballeros, eso es Excel. Quizá las partes que tú has visto son muy comunes, solamente, me acordé de la barra de fórmulas y del cuadro de nombres, ¿ok? Cuando Excel se abre, ustedes pueden desplazarse a través de la hoja de cálculo utilizando las teclas direccionales. Esto es muy común. No te miento, yo aprendí esto porque no existía el mouse, ¿no? Con el teclado me podía ir hacia arriba, hacia abajo, ir navegando entre las celdas de la hoja de cálculo, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quisieras irme a la primera hoja de toda la hoja de cálculo, es decir, a la columna A, fila 1, o sea, a la celda A1, la combinación de teclas para poder lograr esa ubicación es el control con la tecla inicio. Control inicio, pum, se va a la celda A1, ¿no? Y ahí pues ustedes van a poder encontrar las diferentes combinaciones de teclas para poder, por ejemplo, irme a la última fila, ¿no? Qué locura, ¿no? Para poder saber cuántas filas tiene Excel en realidad. Entonces, hasta ahí más o menos es una descripción general de lo que es el entorno gráfico de Excel. Permíteme comentarte antes de ir a la selección que en Classroom, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla de Classroom. Por cierto, ya deben firmar su asistencia, por favor. Me parece que les he dejado el link de la asistencia en el chat. Si no es así, permítame enviárselos nuevamente. ¿Ya? Recuerden de que no quisiera que tengan problemas con la asistencia y si en caso has faltado y te estás reincorporando y ya no piensas faltar más, mándame un WhatsApp indicándome para poder tratar de justificarte y apoyarte, ¿no? La idea es que no tengas más de 4 faltas porque eso te elimina automáticamente el curso y eso no es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que en estos últimos meses que hemos dictado estos 5 grupos, la mayoría de ustedes se puedan certificar con este curso, ¿no? Que por cierto, es un curso que tiene una continuación, ¿sí? Hay un curso que estamos preparando para agosto, no sé si ya la facultad estará lanzando la publicidad que se llama Programación en Excel e Inteligencia Artificial en la Contabilidad o en Ciencias Contables, creo que es. Es un programa que la verdad que ya está preparado, los temas solo hay que trabajar el sílabo y empezar a dictar el curso. No es un curso no es un curso gratuito, pero la inversión no va a ser tan elevada, considerando que ustedes son estudiantes, están en pregrado y pues generalmente un estudiante de pregrado no tiene ingresos todavía, está solo estudiando, dedicándose a eso, o también hay un grupo que tiene trabajo y se puede mantener. Eso es así. La realidad del sanmarquino es así, ¿no? Siempre emprendedor, trabajador, ¿ya? Así es que sería un curso interesante de programación en Excel si ojalá lo puedan llevar,
¿Ok? También es un curso ofrecido por la Oficina de Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables. ¿Ya? Bien, entonces, retomando, ya saliendo de la parte administrativa, volvemos a la parte académica. En el Classroom, en el grupo número 5, ustedes van a tener en la parte inferior, van a tener la sesión número 6, que es la de hoy. Lo acabo de colgar hace unos minutos, minutos antes de las 7. Van a encontrar pues la clase grabada, que en unos, quizá mañana temprano debe estar colocada, ¿no? La diapositiva. Acá está la diapositiva de la sesión número 6 y una hoja de cálculo que yo quisiera que por favor todos descarguen en este momento. Considerando que, bueno, ya eso lo hemos hecho durante todas las clases, me gusta que ustedes trabajen en grupos y ahora más que nunca trabajar en equipos para que puedan trabajar, desarrollar esos ejercicios del Excel de la primera parte, ¿sí? ¿Alguien me puede decir si ya comenzaron sus exámenes finales o todavía está para la próxima semana? ¿Cómo está la situación? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice? O lo escribe en el chat, por favor. La próxima semana comienza. Wow. Ya. Fernando Burga. Profesor, buenas noches. En mi Hola. caso, los exámenes finales comienzan la otra semana. La otra semana. Imagino que la próxima semana los voy a tener pues ya sin escucharme nada, ¿no? Algunos probablemente, ojalá que asistan a esas dos clases. Yo había pensado un poco darles un poco de aire, pero vamos a ver, ¿no? Ya que estamos en las últimas clases, estamos casi en la mitad del curso, ¿no? Voy a conversar, a ver si es que la próxima semana, voy a conversar con no sé si es para todos, confírmame por favor, confírmame. Dice que algunos necesitan 21 para pasar el curso. Este ciclo se pasa solo, dice Juan Carlos. Bueno, cada uno tiene su... Ya, la pregunta es, ¿la próxima semana toda la facultad tiene finales? Esa es la pregunta, por favor, confírmame. ¿Sí? Dime sí, dime no. ¿Están seguros? Todos que sí, todos. Todavía no confirman, dicen algunos. Debería ser así. No tienen su rol de exámenes todavía, entonces, no los han enviado. ¿O cómo son? Buenas noches, profesor. ¿Qué No, tal? aún no han dado un comunicado. Ah, ya. En mi facultad, en mis tiempos, les cuento, nos mandaban un rol de exámenes. De tal fecha a tal fecha, y aparecían los exámenes por día. No sé si ustedes les han dado así o cada profesor les toma en su hora. No tengo idea. No sé cómo habrá cambiado ahora la forma, ¿no? Podemos hacer un trato. Si ustedes me dicen, profesor, la próxima semana son exámenes finales, yo voy a conversar con la doctora para que la próxima semana, porque creo que los exámenes son en las noches, ¿no? En las tardes, no sé en qué momento les dan los exámenes. Les daría la semana libre, o sea, tratar de que corramos 2 fechas para que se dediquen al 100% a sus exámenes, solo la semana que viene, pero tienen que confirmarme, ¿sí? ¿Cuándo me confirmas? Este viernes, ¿ya? Cuando nos volvamos a reunir el viernes, volveré a preguntar, chicos, ¿tienen examen la próxima semana, toda la semana? Si me dicen que sí, yo voy a consultar para no hacer clase la otra semana, las 2 fechas, correrlas, ¿no? Que sí está dentro de lo posible, sí se puede, ¿no? Y ya tienen el tiempo y dedicación exclusiva para sus exámenes, ¿ya? Igual le voy a consultar al grupo 4, que también son martes y jueves, y el sábado, bueno, el sábado no puedo porque ya están, con ellos ya estoy terminando, así que ya estamos ya en las últimas, ¿ya? Esa es una forma de poder apoyarlo, ¿sí? Yo los entiendo, yo también he pasado, he sentido lo que ustedes están sintiendo ahorita seguramente por el tema de sus exámenes, ¿no? ¿Ya? Así es que me confirman, si es que se enteran antes del viernes, me mandan un mensaje por el WhatsApp de grupo. Profe, nos han confirmado que los exámenes son la otra semana. Listo, entonces ahí vamos coordinando para que tengan el tiempo que a veces en la universidad falta. El tiempo falta bastante, ¿no? Listo. Bien, ahora sí. Dicho todo esto, eso es la parte motivacional, pues para que tú sigas aquí con nosotros. Esa es la idea, ¿sí? Te voy a enviar a través del WhatsApp el archivo, te lo mando, ¿ya? Si no los motivo, entonces, ¿cómo? Justo la mañana estaba viendo
Me gusta ver esos del BBVA, esos webinars. Dicen que el aprendizaje es por motivación. Dice, hay una doctora de neuropsicología, creo que es, que dice que el que quiere, aprende, ¿no? O sea, tienes que motivarlo, si no, vas a hacer más complicada la cosa, ¿no? O sea, si quieres aprender por instinto, lo vas a hacer, ¿no? Bien, les acabo de enviar a través del grupo de WhatsApp, grupo 5 de herramientas informáticas, un archivo que se llama Excel Repaso 1. Por favor, eso sí, es obligatorio que todos lo tengan listo. Cuando quieran trabajar en grupo, lo van a necesitar. Excel Repaso 1, ¿ya? Muy bien, entonces, wow, se me fue la licencia, no me digas. Jejeje. Excel Repaso 1. A ver. Oh, qué interesante. Qué interesante. Miren lo que me acaba de pasar. A ver, quiero compartir con ustedes este mal momento. Mira, mira. No sé si se han dado cuenta, todas mis pestañas están desactivadas. ¿Se ve o no? ¿Sí? No me deja activar ninguna. Ya. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me dice? Se ha vencido la licencia que tenía. Bueno, en realidad no te voy a mentir, esto es un Office ilegal y parece que su licencia ha perecido. Justo ahora, mira, cuando estoy con ustedes. Ya, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, se puede hacer lo que se llama craquear, es un procedimiento que hace que la licencia se active nuevamente, una manera ilegal, obviamente, no propicia, pero bueno, eh, no me va a permitir avanzar. Entonces, miren, solamente te lo voy a describir, espero que no pase nada más. Bien, no, pues no me va a dejar hacer nada. Tienes suerte, ¿eh? Tienes mucha suerte. Ya. Entonces, bueno, lo que quería explicarte sería pues un poco complicado porque no puedo hacer la demostración. Ya. No puedo hacer la demostración. Bueno, voy a utilizar este archivo solamente para hacerte la explicación. Supuestamente yo debería hacer la hoja 0, ¿no? ¿Qué significa? Yo tengo que enseñarte a utilizar lo que es los temas de lo que es fórmulas, formas básicas, ¿no? Operadores, etcétera, ¿no? Y ustedes van a resolver la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. Lo van a hacer en grupo. Yo te cuento que esta hoja lo han hecho bastante rápido, ¿no? Y algunos grupos se han... 200 soles dice que cuesta la licencia. Sí, sí, sí. Qué pena, qué vergüenza, sinceramente, ¿no? Debería tener licencia original. Bueno, yo les cuento que esta práctica, los grupos lo han hecho bastante rápido, porque son solo 3 hojas y lo van a hacer, imagino, igual. Ya, no se preocupen, yo ahorita lo resuelvo y acá tengo el hackeador, como se dice. Así es que voy a aprovechar la parte teórica, ¿no? Vamos a hacer la parte teórica y pues haremos el descanso, reparo mi Excel y ya regresando al descanso ya hago la demostración como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? Así que vamos a tener que escuchar y si, por favor, ayúdenme a participar, ¿no? A veces la teoría es pesada, ¿no? Así que igual yo voy a pedir que participen conmigo, ¿ya? Hago toda la teoría, vamos al break, reparo mi Excel y al regresar ya les hago la demostración con ustedes. Bien, el primer punto es la selección. ¿Tú sabes seleccionar en Excel? Sí, claro, profesor. Pero un detalle, cuando tú tienes una celda en Excel, ¿no? Hay algunos errores que tú cometes, por ejemplo. ¿Cómo se selecciona en Excel? Lo voy a poner de otro color. La selección en Excel se hace haciendo clic en el centro de la celda, ¿sí? Si tú quieres seleccionar 3 celdas, 2 o la cantidad de celdas que quieras, algunos le hacen clic, no sé por qué, en el borde. Acá le hacen clic y seleccionan. O a veces de la esquinita le hacen clic y seleccionan. Eso está mal, porque al hacer clic en el borde de la celda, mueves la celda, ¿sí? Y al hacer clic en la esquina inferior derecha de la celda, esto
y le haces clic a la derecha, no estarías seleccionando, estarías copiando el contenido. Si existe una fórmula dentro de esa celda, estarías copiando la fórmula, pero no estás seleccionando, ¿sí? Entonces, la selección usando el mouse se hace haciéndole clic justo en el centro de la celda, ¿ya? No te vayas a olvidar, y eso probablemente lo vamos a ver en la demostración. ¿Listo? ¿Cómo selecciona una celda? Hacemos clic en el medio de la celda y hacia la derecha o hacia abajo, hacia arriba, donde tú quieras seleccionar. Si tú quisieras seleccionar una fila completa, usas el número de la fila. Si quisieras seleccionar una columna completa, haces clic en la letra que corresponde a la columna. Si quisieras seleccionar toda la hoja de cálculo, haces clic en la parte superior izquierda, justo en la esquinita, un solo clic ahí, en ese indicador, y toda la hoja se selecciona. Pregunta, ¿cuándo ustedes seleccionan toda una hoja de cálculo? Cuando a toda la hoja de cálculo le quieres dar un formato único. Por ejemplo, la alineación, que esté centrado todo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, seleccionamos toda la hoja de cálculo, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a los tipos de datos. ¿Qué puedes incorporar en Excel? Bueno, yo puedo incorporar en Excel datos, por ejemplo, numéricos, ¿no? 0 al 9, que son los dígitos numéricos. A veces seleccionamos o incorporamos, ingresamos en Excel los valores numéricos acompañado con algunos signos especiales, ¿no? Tú puedes poner en una celda -3, por ejemplo, ¿no? Una celda que tú quieras, -3, está bien. Pero también existen los símbolos como, por ejemplo, el 15%, ¿sí? Ahora sí, vamos a participar. ¿A qué es igual? Yo sé que tú sabes, tú destruyes matemática, es muy bueno en matemática, vas a ser contador, ¿no? Matemático tienes que ser, ¿cierto? Listo. ¿A qué es igual el 15%? A ver, saca la cuenta. Profesor, 15% es 15 sobre, ¿sobre quién? 15 sobre 100. ¿Ya? ¿Y eso a qué es igual? A ver, ayúdame. A 3 sobre 20, profesor. Vale, muy bien. ¿Pero es igual a cuánto? ¿A 0.15? 0.15. ¿Sí? 0.15. ¿Ok? Entonces, tú tienes dos opciones. O poner 15 con el signo porcentaje al costado o 0.15. ¿Ok? Yo te aseguro, ¿no? Y te recomiendo que hagas esto, ¿no? Si dentro de la práctica te dice, por ejemplo, si este señor tiene 4 faltas, descuéntale el 2% de su sueldo, ¿no? No se te vaya a ocurrir hacer 2 entre 100, 0.02, no es necesario. Excel entiende que al tú poner 15% es equivalente a este valor numérico que tienes acá, ¿ya? ¿Por qué te digo? Porque en la práctica puedes decir, sácame el 3,5%. 3,5%. Pregunta, ¿ustedes lo van a determinar? ¿Van a hacer 3,5 entre 100 y hacer la operación? No es necesario. Excel se encarga de hacer ese cálculo interno y aplicarlo según la fórmula que ustedes le indican. ¿Está bien? Entonces, es importante. Ahora, ¿a qué me refiero a un valor numérico? ¿No? Al número, pues, ¿no? Al número. ¿Por qué te digo esto? Porque a continuación, por ejemplo, tenemos la fecha u hora. Una fecha, 1 del 12 del 99. Otra fecha, 14 de enero del 78. Esta fecha es importante en la historia de la humanidad. Es el día en que yo nací, 14 de enero del 78. Fue sábado, 3 de la tarde, maternidad de Lima, una mujer bastante, había comido mucho ají y el bebé salió rojito, gordito. Maternidad de Lima, 3:30. Era enero, calor, ¿no? Hacía mucho calor, ¿ya? Pero, profe, usted ha dicho 14 del 1 del 78. ¿Está bien? Sí, está bien. Y yo pude haberte puesto 14, ¿no? Barra inclinada, N, la palabra N, así. ¿Sí? La barra inclinada, 1978. 1978. La pregunta es, ¿este 14 de enero es igual al 14 de enero de arriba? Y la respuesta es verdadero, claro, ¿sí? ¿Es el mismo valor?
pero mostrado de otra manera. A eso se llama formato. ¿Aló? ¿Sí? A eso se llama formato. Hola, me parece que hay un micro encendido. Hola. Alison. Ya, creo que ya se dio cuenta. Ya, entonces, eso se llama formato, ¿no? El valor numérico. Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si hoy estamos 3, ¿no? 3 de julio, mira, 3 de julio del 2023, ¿sí? Yo te digo, súmale 1, más 1, ¿no? ¿A qué es igual? A ver, te quiero escuchar o dilo, ponlo en el chat, ¿sí? Profe, 3 de julio del 2023 más 1, ¿a qué es igual? A ver, vamos, escríbelo. Luzmila dice 4 de julio y esa es la respuesta, tipte, ¿cierto? Tipte Rojas, muy bien, ¿ok? ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque Excel considera a las fechas como valor, como número, ¿no? Si no, no podría sumar. Y eso tiene que ser así, porque tú puedes sumarle 15 días al proyecto, que comienza el 3 de julio. 15 días, ¿cuánto queda? 18 de julio. Pero hay funciones que tú puedes sumar 15 días, pero descontar los feriados o los fines de semana. Días hábiles, días útiles también le llaman. Y para ti es importante eso, porque vas a hacer la contabilidad de los meses, ¿no? No sé, eso tú lo debes saber o me puedes ayudar. En una empresa, el recurso humano también es contable, o sea, se tiene que considerar los sueldos, ¿no? Dentro de los ingresos y egresos, creo que sí, ¿cierto? ¿No? Dentro de lo que es el balance de la empresa, ¿no? Porque es bueno, no sé si llamarlo gasto, pero obviamente a los que trabajan en una empresa se les tiene que pagar, ¿cierto? Y eso es considerado, no sé si estaré bien, hablando bien, o quizá no, o quizá sí. Ustedes son los especialistas, ¿no? En una empresa se tiene que registrar los sueldos y obviamente tiene un impuesto, ¿no? El famoso impuesto, pues, que te tiene que pagar a la SUNAT, ¿no? Regresando al punto. Una fecha es considerado como un valor numérico. Por lo tanto, si tú le sumas 1, obviamente va a seguir la fecha siguiente. El 3 de julio sería el 4 de julio, ¿ya? Ahora, también en Excel puedes insertar textos, ¿no? Ojo, una cosa es el texto y otra cosa son los caracteres. Los caracteres son cada dígito de cada palabra, cada texto, ¿no? Generalmente los textos tienen esas combinaciones, hola mundo, código, práctica 1, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, los textos ¿podemos realizar cálculos en un texto? A ver, dime tú, ¿qué podrías hacer con un texto? Por ejemplo, mi nombre, Luis. Yo me llamo Luis, ¿cierto? Luis, ¿ok? ¿Qué operación podría hacer en esa palabra? Por ejemplo, contar cuántos caracteres tiene, ¿ya? ¿Cuántos caracteres tiene? 4, ¿sí? ¿Cuántos caracteres tiene mi nombre? 4. L-U-I-S, ¿sí? Bueno, lamentablemente aquí el vecino ha aumentado el volumen, no sé si se escucha por allí. Una salsa un poco desalmada. Ya. Bien, entonces eso es. Ahora, los textos se pueden sumar. A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? ¿Quién me dice qué sale en la suma de mamá más papá? A ver, suma mamá más papá. ¿Qué sale? A ver, respuestas inteligentes. Hijos, dice Omar. No. Mamá más papá. ¿Qué sale? 8. Mamá más papá, 8. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Contando los caracteres y sumando? Buena tu estrategia, buena tu idea, pero no, no es así. Mamá más papá, ¿qué sale? Error. Sale un error porque los textos no son números, por lo tanto no se pueden sumar, ¿ya? Si tú sumas mamá más papá, obviamente Excel te va a decir hay un error, ¿no? Mamá más papá, dice Excel, dice, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Qué cosa estás hablando? Te va a preguntar, ¿no? O básicamente te va a decir que es un error. Exacto, Luzmila, sale error de nombre, ¿no? Error de nombre. Ya.
Pero los elementos que más me gusta que ustedes reflexionen, piensen, concienticen y lo utilicen son las fórmulas, ¿ya? Porque básicamente Excel es poderoso, tiene su potencial en las fórmulas. Te ayuda a dar solución a través de las fórmulas. ¿Qué es una fórmula? Es una secuencia formada por valores constantes, puede tener referencias, celdas, funciones, operadores, etcétera. ¿Cuál es la primera fórmula que tú aprendiste en tu vida? ¿No? Creo que fue en 3 añitos, o en 4 añitos, o en 5 añitos, donde la Miss te decía, mira Panchito, 1 más 1 es igual a 2. ¿Te acuerdas? 1 más 1 es igual a 2. Fue tu primera fórmula que creo que escuchaste en la vida. Ese 1 es un número. El signo más, que es la crucecita, se llama operador aritmético. El otro 1 es un 1. El igual es un operador y el resultado será un número. Un número sumado con otro número, según la matemática, la aritmética, resultado, otro número. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esa información de manera conceptual, de manera formal, literal, lo tenemos que evolucionar en Excel, ¿correcto? A ver, primer ejemplo. Imagínate que tenemos esta hoja de cálculo y dentro de esa información, de esa tabla, están almacenados estos números. ¿Vale? Muy bien. La pregunta es, suma los números que se encuentran dentro de esas celdas. A ver, ¿ok? Entonces, tu primera impresión sería, a ver, profesor, un momentito, y haces esto, ¿no? Voy a sumar el 12, ¿no? Más, signo más, el 14, ¿no? ¿Más quién? ¿Más quién? Más el 10. Yo no entiendo por qué el volumen tan alto, porque acá incomoda. A mí me gusta la salsa, pero obviamente no es necesario reventarse los tímpanos. Pero bueno, son jóvenes los muchachos que están al costado de mi vecino. 14 más 25, ¿cierto? Ya está. ¿Ok? Entonces, tu primera impresión sería sumar, ¿no? Esos números. 14 más 12 más 10, ¿no? Ok. La pregunta es, ¿esa fórmula que acabas de hacer es correcta? ¿Te da el resultado? Sí. ¿Pero es óptima? No. Porque no es recomendable, al menos en Excel, que tú coloques el valor de la celda, o sea, la información que está dentro de la celda, sino se recomienda utilizar la referencia. O sea, no voy a poner 12, voy a poner columna A, fila 1, como está aquí, mira. Ah, ya. No voy a poner 14, voy a poner columna A, fila 2. Y así sucesivamente. Mira. ¿Ven? Ahí está. No es necesario poner el valor, sino una referencia, ¿ya? Pero esto que tú ves, A1 más A2 más A3 más B1 más B2 más B3, ¿es correcta la fórmula? Sí, pero ¿es óptima? No necesariamente. ¿Por qué? Porque son demasiados operados, o sea, demasiados elementos que se están sumando, mira. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo te digo, súmame estos 40 números? Pondrías A1 más A2 más A3 más A4, tendrías 40 elementos que se están sumando. Cuando la fórmula es demasiado extensa, no es óptima, pues. Te dará el resultado, pero no es óptima. ¿Ya? Aclarando, en Excel, si tú quieres hablar en el idioma Excel, tienes que, cuando quieres establecer una fórmula, colocarle el signo igual primero, ¿sí? Siempre se pone el signo igual y luego viene la fórmula, ¿sí? Cuando tú pones el signo igual, Excel sabe que lo que sigue es una fórmula, sea una fórmula o una función, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, todo lo que estuves acá puede ser reemplazado por este elemento que se llama suma, ¿no? Te cuento que una de las cosas importantes de Excel, ¿no? Uno de lo que le hace más valioso a Excel son sus funciones, ¿sí? Existen funciones aritméticas, estadísticas, funciones financieras, ese tipo de funciones, y que te solucionan justamente el tema, ¿no? ¿Por qué poner A1 más B2 más 3 más, si pongo poner igual suma,
abro paréntesis. ¿Por qué A1, B3? ¿No? Voy a borrar un poquito, acá tengo el borrador. Ya. Como yo quiero sumar estos números que están en este rango, con este bloque de celdas, lo que tengo que hacer es que en vez que sea de manera así tan extensa, resumirlo, ¿ok? La teoría dice, cuando tú quieres establecer un rango o quieres decirle a Excel un rango, siempre se considera la celda más superior izquierda, siempre, la celda más superior izquierda, perdón, ¿no? En ese caso sería A1. Le pones el operador 2 puntos y luego pones la celda más inferior derecha. La celda más inferior derecha es la B3. Mira. ¿Ya? Así se establece o se hace una referencia de un rango. B3. ¿No? Ya está. Si tú le pones esto a Excel, le estás diciendo, realiza algo dentro de ese bloque de celdas. ¿Ya? Eso es lo más básico que tú debes entender. ¿Por qué pongo A1, 2 puntos B3? Porque le estoy diciendo a Excel, súmame todos esos números que están en esa celda, ¿no? En ese bloque de celdas. ¿Sí? Bien, vamos por los errores. Dicen que de los errores se aprende, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, cuando haces una operación, incorporas una fórmula y te sale hashtag, o sea, el michi. ¿Qué significa? Significa de que la información que sale como resultado en una celda, el ancho de la columna es muy pequeña. Tiene que aumentarse el ancho para que el resultado se vea completamente. ¿Ya? No te vayas a asustar. Cada vez que veas el hashtag, alguna vez seguramente lo has visto, simplemente es porque la información, resultado no se puede ver, está como que apretado, simplemente hay que aumentar el ancho, ¿no? Error de número. Por ejemplo, cuando se ha introducido un tipo de argumento de operando incorrecto. Por ejemplo, 20 más hijo, ¿a qué es igual? 20 más hijo. 20 más hijo. ¿No? ¿Qué sería? Error. Porque el 20 es un número y el texto llamado hijo no puede sumarse con un número. Es un error de número, por ejemplo. ¿Sí? Div 0. No podemos dividir un elemento entre 0. Eso es matemáticamente también un error. Y en Excel, mucho más. Error de nombre. Cuando le pones, por ejemplo, el nombre a una función que no existe. Si tú pones igual suma, abres paréntesis, le pones el rango, cierras paréntesis, ahí en Excel lo entiende. Súmame todo lo que quieras, ¿no? De este bloque. Pero si tú le pones igual sumar, abro paréntesis, le pongo el rango y cierro paréntesis, esa palabra sumar no existe para Excel. Solo existe la función suma, pero la función sumar no existe. Por eso es que te sale un error de nombre, ¿no? También sale error de nombre cuando no le ponemos comilla a los textos, ¿sí? Lo veremos ya cuando hagamos funciones, ¿no? ¿Qué cosa es NA? El error NA sale cuando el valor que estás buscando no está disponible o no lo encontró. Búscame este DNI, por favor, en esta base de datos. Te sale NA. ¿Qué significa? Que el valor que estás buscando no está encontrado, o sea, no lo encontró. ¿Listo? Y finalmente, el error de referencia se da cuando queremos poner, por ejemplo, en vez de poner A1, ponemos una referencia incorrecta que Excel no puede identificar, ¿no? Esos son algunos errores de fórmulas, ¿sí? Antes de ir al formato, me voy a saltar hasta lo que son las fórmulas, ¿ok? Aquí no hay una ciencia especial, ¿no? Uno hace una fórmula porque determina básicamente cómo se está estructurando la forma y cómo utilizar las referencias y los operadores. Para construir una fórmula necesitamos pues justamente los operadores que siempre nos dijeron desde muy pequeños, ¿no? La suma, una cruz, la resta, un guión, la multiplicación, una X. Pero en Excel ya no es una X, ahora es un asterisco. El asterisco
lo que hace es identificar la operación llamada multiplicación. La barra inclinada lo que hace es realizar la operación llamada división, ¿sí? El porcentaje ya lo explicamos, ¿no? Que básicamente es eso. Otros operadores son los operadores de comparación. Por ejemplo, si, ¿no? Te mando una función ya que vamos a verlo en el futuro. Por ejemplo, pongo igual, ¿no? Si, la función si la celda A4 es mayor que 3, punto y coma, entonces, ¿qué va a suceder? Descuéntale el 30%, qué malo, ¿no? El 30% lo multiplicas por el sueldo. Imagina que el sueldo está en A7. Imagínate nomás. ¿Ya? Sino 0. A ver, interpreta eso, ¿no? Interpreta eso. ¿Qué está pasando ahí? Sí, A4, imagínate que en la celda A4 están las tardanzas que tiene ese señor, o las faltas que tiene ese señor, ¿sí? Si la cantidad de faltas supera las 3 faltas, entonces al sueldo, que imagínate que está en la celda A7, ¿no? Multiplícale el 30% y ese va a ser su descuento. Si no, 0, o sea, no hay descuento, no le vamos a descontar nada porque este señor siempre llega temprano, o al menos tiene hasta 2 faltas, nada más, ¿no? Siempre viene al trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, este operador que ustedes están viendo, este operador acá, en este caso es el mayor, se le conoce como operador de comparación, ¿ya? Se utiliza para que el resultado que se obtenga sea verdadero o falso, ¿sí? Este análisis que tú ves acá, ¿no? De este análisis se tiene un resultado, y ese resultado o es verdadero o es falso. Si la función sí dice que es verdadero, entonces se ejecuta esta parte verdadera. Si este análisis es falso, entonces se ejecuta solo la parte falsa. Esto lo vamos a ver en la tercera clase cuando hagamos funciones lógicas. Es una sola clase de funciones lógicas porque hay bastante variedad y ejemplos para ese caso, ¿no? En este caso estamos viendo el mayor, mayor igual. ¿Cómo se pone el mayor igual? Se pone el mayor primero y el igual a continuación, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto los operadores de texto. Cuando quieres juntar, unir textos, se puede utilizar un operador llamado ampersand, así le llaman. Es una I que está en el teclado, justo encima de la tecla 7, ¿no? De tu teclado. Y también los operadores de 2 puntos y la coma, ¿no? Los 2 puntos, ya sabes para qué sirven, para poder unir, para poder representar un rango, ¿no? Y la coma es cuando queremos ponerle varios rangos a la vez, ¿sí? En una función. Listo, creo que con eso se termina y luego ya está. Y luego se ve el formato de celdas que lo veremos después del descanso, ¿sí? Voy a pedirte algo muy especial. Son las 8, ¿sí? A ver, sincronicemos relojes. Son las 8 de la noche, ¿sí? Así es que vamos a tomarnos 20 minutos, ¿ya? Y volvemos poder para poder continuar, ¿sí? Déjame ahorita arreglar mi Office. Qué vergüenza, profe, qué roche, qué vergüenza que tenga su Office mal. Bueno, así pasan las cosas a veces, ¿ya? Y volvemos, ¿sí? Entonces, 8:20 volvemos, ¿sí? Vayan a su descanso anticipado, ¿ya? ¿Listo? Volvemos entonces 8:20. Gracias.
Ok, seguimos. Hola, hola. ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí. Bien, espero que no se logre escuchar el ruido que hay por acá cerca. Ojalá que no se pueda. Bien, vamos a resolver entonces la parte que tengo que explicarles para que puedan trabajar su práctica. Ah, sí se escucha, Adriana. Ah, qué vergüenza, sinceramente. Ay, bueno, vamos a tratar de... intentaremos que... Tendremos que llamar a serenazgo, no hay otra. Ya, a ver. Se escucha bajito. Ok, intentaremos entonces levantar un poco la voz para que no se logre acoplar la música que está aquí ambiental. Bien, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a resolver la hoja número 0 de esta práctica, ¿no? De este repaso, por así, de su trabajo. Y ustedes van a resolver la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3 en equipos, en grupos, ¿ya? Bien, voy a la primera parte. Tenemos entonces aquí lo siguiente, ¿no? Voy directamente a la parte que corresponde al formato de celda, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos los títulos, concepto, enero, febrero y marzo, ¿no? Pero vemos si nosotros ampliamos el alto de la fila 1, la información queda en la parte de abajo, ¿no? Queda en la parte inferior. Eso es algo que vimos, me parece, en tablas, en Word. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos del centro así y hacemos clic derecho, más o menos en esta parte, clic derecho, escogemos la opción que se llama formato de celdas, ¿sí? Formato de celdas. Y aquí nosotros podemos encontrar, espero que se esté viendo, por ejemplo, los diferentes formatos. Por ejemplo, el número que corresponde a la información que se encuentra dentro de la celda, la alineación, que ahorita vamos a ver qué es, la fuente, que es el tipo de letra, el borde o los bordes que podemos manejar en esta tablita, y el relleno que podemos ir, que por cierto es de color verde. Yo puedo cambiarlo a un relleno celeste, por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Pero me voy a dedicar a la alineación, porque yo necesito que esta información esté justo en el centro. Entonces, hemos dicho que en Excel o en una tabla existen dos tipos de alineación, una alineación horizontal y una vertical, ¿no? Entonces, es aquí donde podemos decir que horizontalmente esté centrado, pero verticalmente también esté centrado, ¿ven? Centrado horizontal, centrado vertical, le doy a aceptar y miren, la información se centró, ¿no? Así aumente el alto de la fila, mira, o lo reduzca, siempre la información estará en el centro, ¿ya? Eso es lo que hay que ver. Otra cosa más es los bordes. Voy a seleccionar todo, por ejemplo, voy a ampliar el ancho de la columna A, porque acá vemos que dice artículos de limpieza, y voy a trabajar con los bordes. ¿Cómo se trabajan los bordes en Excel? Se hace clic derecho, escojo la opción que se llama formato de celdas, esa es la clave, formato de celdas, y aparece pues aparece el formato, ¿no? Y aquí en el formato dice borde, ¿no? Entonces, en el caso de bordes, y eso lo vamos a ver en la práctica de hoy, yo puedo poner un borde externo, por ejemplo, un borde de estilo grueso, de color, por ejemplo, azul fuerte, ¿no? Y eligiendo este estilo y este color, puedo trabajar, por ejemplo, o colocar con este botón que se llama preestablecidos, este contorno o ese borde contorno, ¿no? Hago clic ahí y mira cómo Excel en la vista previa establece ese contorno grueso afuera. Pero yo puedo ir, por ejemplo, con líneas punteadas, mira, con líneas o puntos, ¿no? Puntos suspensivos, por así decirlo. Y le voy a cambiar el color, por ejemplo, rojo, y voy a establecer en la parte interna, mira, acá internamente, mira, ¿sí? Están las líneas punteadas.
y un borde un poquito más grueso para ponerlo vertical. ¿Ven? Entonces, estoy combinando un borde externo en combinación de un borde vertical interno y unas líneas punteadas o puntos suspensivos en la parte central. Si todo esto le doy a aceptar, miren cómo cambia la tabla. ¿Vieron? Así se trabaja en Excel. En Word había un lapicito que tú escogías el borde y empezabas a pintar o decorar el borde. Acá no es así, ¿no? Acá trabajamos con este tipo de bordes. ¿Listo? Obviamente esto de aquí se puede poner en negrita o un color especial y de esa manera se puede dar un formato especial, ¿ya? Otra cosa más, acá si te das cuenta dice artículos de limpieza, pero si te das cuenta el ancho de la columna A es demasiado grande. Entonces existe una opción que se llama ajustar texto, ¿sí? Está aquí en la pestaña de inicio, al lado donde dice alineación, dice ajustar texto, ¿no? Voy a centrar esto y lo voy a poner justo en el medio, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa cuando yo le doy ajustar texto, por ejemplo, lo que va a hacer Excel es cuando hay información de tipo texto muy extenso, en este caso, lo va a poner en la misma celda, pero en dos filas, ¿sí? Lo va a poner en dos filas, claro, o sea, dentro de la celda, pero dos filas internamente, de tal manera que se vea mucho mejor. Va a poder darle más espacio al resto de la columna, ¿no? Yo me ubico en la celda A5, por ejemplo, y utilizo la opción que se llama ajustar texto, ¿sí? Si yo hago esto, mira, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que ahora artículos de limpieza se va a ver en dos líneas, ¿sí? Se va a ver en dos líneas, ¿no? Ya está, ¿no? Como que mucho mejor, por así decirlo. También no te olvides que existe, pues, combinar celdas, así como sucedía en Word, ¿no? Donde yo tengo varias celdas, por ejemplo, estas de acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, está combinado, ¿no? Está combinado a la celda, pero falta centrar la información, mira, ¿sí? Esto, por ejemplo, son tres celdas, la celda G1, H1 e I1. Estas tres celdas se han combinado en una sola, eso se llama combinar celdas y lo vimos también, me parece, en Word. Bien, eso es formato, eso ya lo van a demostrar su capacidad. Ahora vamos con el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí el alquiler de los meses de enero, febrero y marzo y me están pidiendo el total, yo tengo la opción de poner así, ¿no? Igual, acuérdense que todo cálculo o toda fórmula, cuando tú lo insertas en Excel, comienza con el signo igual. Yo puedo hacer esto, hacer clic en B2 y automáticamente se pone la referencia, más, operador más, C2, por ejemplo, más D2. ¿Vieron? Entonces, esto es una forma de trabajar una fórmula, pero ustedes pueden decir, profe, pero mejor es usar una función, ¿no? Ahora, yo le doy un enter y me sale la solución. Me sale la solución, la respuesta en la celda E2, pero la fórmula se escribe, mira, arriba en la barra de fórmulas, ¿ok? Esa es la ventaja de Excel, que en la celda se ve el resultado y en la barra de fórmulas se ve la fórmula que se utilizó para ver el resultado. Ahora, si tú haces en el primer caso, ¿sí? Para alquiler, entonces arrastrando hacia abajo, mira, desde este puntito que está en la parte de acá, en la parte inferior derecha de esta celda, arrastrando hacia abajo, mira, consigo todos los valores. Eso se llama copiar fórmula, ¿sí? Eso se llama copiar fórmula, ¿ya? Así es que ahorita estamos en operaciones básicas en realidad, ¿sí? No sé si merezco un like. A ver, regálame un like. ¿Listo? Gracias. ¿Ya? Entonces, insisto, seguimos en operaciones básicas y fórmulas en Excel. Ahora, vamos a lo que es las notas de práctica, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, acá tenemos notas,
¿Ya? Esto también hay que ajustar, mira, hay que ajustar el texto, ¿ve? Al darle a ajustar el texto, las dos líneas que eran demasiado largas, o una línea que era demasiado largas, ahora se ve en esta celda J1 y 2, porque se han combinado, se ve mejor, ¿no? Esto lo puedo ir arreglando, lo puedo centrar. Bien, a ver, ¿cuál sería la fórmula para calcular el promedio de estas prácticas? ¿Sí? Aquí tengo las notas, voy a ponerlos así, voy a establecer este valor, lo voy a poner en el centro y acá voy a calcular el promedio, ¿sí? A ver, ¿cuánto vale o qué fórmula utilizarías para calcular el promedio de las prácticas, ¿no? Yo lo estoy decorando, algo interesante, les puedo poner, utilizar esto de acá. ¿Dice? También podría ser algo así. ¿Listo? A ver, hazte muy famoso. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el promedio de prácticas? Por favor, escríbelo en el chat de esta reunión, justamente en el chat de el Google Meet, ¿sí? Bien, ahí tengo una respuesta de Joaquín, pero su respuesta le falta algo, le falta el signo igual al comienzo, Joaquín. Adriana dice suma, Nayeli dice sumarlo todo y dividirlo entre 3. Promedio aritmético. Anthony también N1 más N2. Ya, pero ya. Hay muchas opciones, o sea, hay muchas respuestas hay varias respuestas que me están dando, pero cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo hago la suma de todo y lo divido entre 3? ¿No? Entonces, acá yo te voy a presentar dos formas, ¿ya? Para no perder mucho el tiempo y para que tengas tiempo para hacer la práctica. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Uno es utilizando una función. La función se llama promedio. Mira, función promedio, abro paréntesis, selecciono los números que se van a promediar y cierro paréntesis. Esa podría ser la primera respuesta. Esa sería una respuesta usando funciones, ¿sí? Usando funciones. Ya está. Pero si no quiero usar funciones, quiero usar una fórmula, entonces utilizo lo siguiente, ¿no? Siempre el signo igual, a, abro paréntesis, ¿ya? Y digo esto, ¿no? Sería G3, porque es el primer número, más H3 más I3, ¿sí? Cierro paréntesis y lo divido, operador división, entre 3. ¿Listo? Esa sería la respuesta usando una fórmula. Esa sería la respuesta usando una fórmula. Si tú me preguntas cuál de las dos es correcta, mi respuesta sería las dos son correctas. Si tú me preguntaras cuál es la más óptima, en realidad la función hace, digamos, convierte la solución en más óptima. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, han estado cerca, los que han intervenido, han estado cerca a la solución. ¿Sí? Ahora, el reto, ¿cuál sería? Porque eso es un promedio simple, ¿no? Es un promedio simple. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, mira, por favor, doy un enter y me sale esto, ¿no? Yo puedo agarrar y puedo arrastrar hacia abajo y ya tengo todo. ¿Ves? Ya tengo todo. Ahí. Estamos equivocados. Estoy mandando las capturas en un grupo equivocado, me parece. Sí, pues estoy mandando en el grupo 4, por eso que no te llega ninguna captura. Ya, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo te digo, calcula el promedio de las prácticas eliminando la mínima nota? O sea, ya no sería entre 3, sería entre 2. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? A ver, ¿quién me podría decir, sí, para que puedan hacer su práctica con calma?
tengo tres notas. Tengo tres notas, ¿sí? Y quiero calcular un promedio especial, ¿sí? Con la función promedio no lo vas a poder hacer, porque la función promedio agarra los tres números, lo promedia y se acabó, y te sale un promedio. Pero si yo te dijera, vamos a darle oportunidad a los estudiantes de que la nota o la práctica con menor nota se va a eliminar, no va a ser considerado en el promedio. ¿Cómo doy solución a eso? Profe, o sea, para el primer caso se debería no tomar en cuenta, no tomamos en cuenta el 14. Para el segundo caso, no tomamos en cuenta el 14. Para el tercer caso, no tomamos en cuenta el 11. Acá no tomamos en cuenta el 17, ni el 17. Acá no tenemos el 0, lo va a matar, ¿no? No lo consideras. El 16, el 10. ¿Te das cuenta? Creo que me entendiste la idea, ¿no? Creo que sería mágico para ustedes, profe, que no me considere el profe la mínima nota, profe, ¿no? Podría ser así, ¿no? Esa es una forma de motivar a los estudiantes, ¿no? No considerar su menor nota dentro del promedio final. Ya, pero ¿cómo lo haces en Excel? Te das cuenta de que la nota mínima no siempre va a estar en una posición. Puede ser la primera nota, puede ser la segunda nota o la tercera. Es más, ¿qué pasaría si son dos notas repetidas? ¿Cuál de las dos toma? ¿No? Entonces, ahí hay una problemática, ¿ok? No te voy a dar la solución porque no estamos haciendo funciones todavía, pero la idea es, primero, identificar el mínimo. Mira, identificas la mínima nota y no la consideras en el promedio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O podría ser esto, ¿no? Sumas todo, sumas las tres notas y le restas la mínima nota. Y todo eso lo divides entre 2. ¿Cierto o no que esa es la solución? A ver, dime que sí, dime que no. A ver, ¿cómo, profe? Repita. Sumas las tres notas, le restas la mínima nota y el resultado de todo eso lo divides entre 2. Pregunta, ¿esa es la solución o no? Digan sí o no. Sí, claro, pues. Pero eso es lo que yo he pensado como ser humano, como terrícola, terrestre, de mi lenguaje natural. Lo que tú tendrías que hacerlo es pasarlo a Excel, ¿no? Entonces, ya, profe, su idea tiene lógica, tiene sentido. Sumo las tres notas, función suma. Le resto la mínima nota, función min, función mínimo. Y eso lo divido entre 2. Ya está. Como que ahí está la solución. ¿Sí? Lo dejo con esa curiosidad. Si alguno de ustedes tiene la solución, el viernes que viene, este viernes, me dice, profe, yo tengo la solución y te damos un punto a tu favor. ¿Qué te parece? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Listo. Ya está. Muy bien, creo que con eso ya tienen la base para poder desarrollar la práctica. Obviamente, miren, al lado derecho es lo mismo, ¿no? Acá simplemente, ¿qué debo hacer? Acá tengo, darle un orden, mira, acá las cosas van acá. Y aquí, por ejemplo, voy a centrar, mira, voy a ordenar todo, ok. Voy a ponerle bordes, ¿no? Color, si tú quieres, así. Puedes empezar a jugar con los colores de relleno de la celda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres calcular el subtotal, si tienes 50 licuadoras y cada licuadora cuesta $50, ¿cuánto es el subtotal? Facilito. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar la cantidad que está en N2 y lo debo multiplicar por el precio unitario que está en O2. ¿Sí? Esa sería la solución. Esa sería la solución para ese problema. ¿Ya? Y una vez que tengo el primero, le doy Enter, me sale 2.500, ¿qué? Dólares. Ahora, ¿qué faltaría ahí? Ponerle el símbolo monetario, ¿ya? Está prohibido ponerle el símbolo monetario
a la mala. O sea, le pones el dólar, así, ¿no? En el teclado está el dólar, tú lo sabes, ¿no? Dólar, 2015, eso no. Eso no se hace, porque estás agregando un dólar, un elemento que es un texto, a un número, ¿no? Entonces, eso no se hace. Entonces, para eso existe también el formato de celda, ¿no? Cuando tú quieres trabajar con símbolos monetarios, ¿qué tienes que hacer? Voy a calcular todo de una vez, ¿ya? Listo, me salió todo, ya. Lo que debo hacer es, primero, seleccionar las celdas que quiero aplicarle un formato. Le hago clic derecho, escojo la opción formato de celda, ¿ya? Y aquí la primera pestaña que dice número, es el que me va a ayudar a agregarle no solamente el símbolo monetario, sino también los decimales, ¿sí? Aquí le puedo quitar decimales, no hay problema, lo dejo a 0 decimales, pero le estoy agregando acá, lo busco de esta lista donde dice símbolo, el dólar de Estados Unidos, es lo que yo siempre le pongo, ¿ya? Pero considera que la categoría del formato de número es contabilidad, ¿sí? Acuérdate que cuando yo le doy a aceptar, mira, le agrega el símbolo monetario siempre al lado izquierdo y así tú le aumentas el ancho de la columna, el símbolo monetario siempre va a quedar al lado izquierdo, ¿no? Ese es un formato contable. Así está diseñado, ¿ya? Entonces, con eso creo que ya puedes intentar hacer el ejercicio de la hoja 1, de la hoja 2 y la hoja 3. Para terminar, ya son casi las 9. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Por favor, ¿alguna duda? Levante la mano o active su micro. Ok. Decía mi profe, el que calla otorga, decía mi profe. Bien, pregunta 1. ¿Qué tenemos que hacer en la pregunta 1? Mira, lo que tienes que hacer ahí es, tú tienes ahí una cierta información que está en la columna A, B, hasta la columna H, ¿sí? Hay información y al costado tienes una foto, ¿no? Muy sugerente, ¿no? Una fotito ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es darle formato a esto, ¿no? Por ejemplo, con líneas, el símbolo monetario, ¿no? Acá hay una combinación de celdas, profe, pero no es la misma información. Acá dice aspiradora, pero acá dice mayo, y acá dice enero, febrero, marzo. No hay problema. Yo no te pido que lo hagas igual con respecto a sus valores, sino al formato que tienes ahí en el lado derecho. El borde, los colores. Por ahí, profe, el morado no me gusta el blanquiazul mejor. ¿Lo puedo hacer con el blanquiazul? Claro, no hay ningún problema. Profe, a mí me gusta el crema, lo puedo poner colores cremas, no hay problema. Lo que a mí me interesa es que practiquen los bordes, tipo de el símbolo monetario, el formato, ¿sí? En esta primera parte de Excel, ese es un Excel 0.0, vamos a ponerle un formato según la imagen que tienes en el lado derecho, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a eso? Perfecto. Ah, sí, adelante, adelante. ¿Pregunta? Hola. Me pregunta en el chat, ¿el trabajo es grupal? Exacto, sí. Tú sabes que estos días, los días que no son prácticas calificadas, los trabajos son grupales. ¿Cómo se pone el dólar? No vi el botón. ¿Qué dólar? Ah, el símbolo monetario. Ya lo pongo acá, mira. Por ejemplo, en este caso donde dice enero, todos los números que tú ves acá tienen un símbolo monetario que dice soles, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a seleccionar todo. Mira, mira. Clic derecho y escojo formato de celdas. ¿Ya? Y acá, donde dice número, tú puedes escoger, por ejemplo, contabilidad. Y acá es donde tú pones el símbolo monetario, mira. ¿Ya? Y también la cantidad de decimales. Le doy a aceptar y ya está, mira. Todos los números, los valores numéricos, ya tienen un símbolo monetario establecido. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, ¿no? Sí, ya me dijiste que sí. Listo. La hoja 2.
la hoja 2. En la hoja 2, profe, no hay nada. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo que ves en la hoja 2, diséñalo al costado. Diséñalo aquí al costado, ¿sí? Ese borde, el texto, cómo están organizadas los valores dentro de la celda. Organízalo, escribe, tiendas Julie, ¿no? No se te pide que llenes la boleta. Esta boleta de venta no pedimos que lo llenes, solamente que lo hagas. Solamente que lo diseñes, los bordes y lo dejes vacío tal cual, ¿sí? Acá en la pregunta 2 se practica el diseño, ¿sí? No cálculo, sino es diseño. En la práctica 3 sí hay, por ejemplo, en la hoja 3 sí hay cálculo, ¿no? Aparte de crear esta tablita que dice Wilson, debes calcular el subtotal, el IGB, el flete, el descuento y el total. ¿Cómo consigo esto? Con las fórmulas literales que están a la derecha, mira. ¿Qué te parece? Con estas fórmulas podrás resolver el subtotal, perdón. ¿Ya? Entonces, acá tienes que hacer tu tabla y con estas fórmulas literales tienes que convertirlo a fórmulas en Excel. Recuerda que cuando quieres poner una fórmula en Excel, siempre comienza con el signo igual, ¿sí? Siempre comienza con el signo igual. Bien, creo que como todo se ha entendido, vamos a pasar a los grupos, ¿ya? Sugiero que exista el liderazgo en cada grupo, porque cada grupo se tienen que organizar bien. En cada grupo, ya saben, deben colocar los apellidos de los integrantes, nombre y apellido de integrantes, para yo poder determinar su desempeño, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces, vamos a trabajar en equipos. Ya les he enviado siete grupos, ¿ya? Siempre veo que un grupo se queda sin nadie o solo está una persona ahí esperando a que otros entren. No, traten de que se distribuya bien. Ustedes son más de 80 personas, en teoría están conectados en este momento. La idea es que, pues, grupos de 10, ¿no? Si son 7 grupos y todos se conectan a cada grupo, entonces debería haber 10, 11 en cada grupo, ¿no? Distribuidos equitativamente, ¿no? ¿Ya? No, mi amigo está en el grupo 4, vamos todos al grupo 4, yeah, llenan el grupo 4. Y el grupo 3, 2 personas. Grupo 2, grillos, no hay nadie. Grupo 7, no hay nadie, ¿no? Ya, pues, traten de que sean equilibrados los grupos, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, nos desconectamos de esta llamada. En este momento ya tienen el archivo que deben trabajar y por favor, son ustedes los que determinan el apoyo, ¿sí? Entonces trabajará en un Drive. Sí, puede ser. Recuerda, cuidado Luis Cruzado, que si ustedes este archivo de Excel lo mandan a Drive, las funciones, bueno, en realidad no van a tener mucho problema, pero los bordes, los formatos probablemente sean diferentes porque no estás trabajando en Microsoft, estás trabajando en Google y eso distorsiona. Me han estado escribiendo hace unos días, profe, cuando mando mi práctica de Word, se ve mal, se ve feo. ¿Por qué? Porque el archivo de Microsoft lo estás enviando a Google y Google quizá no lo pueda mostrar bien, ¿ya? Así es que ten cuidado, Luis, cuando lo mandes a Drive, probablemente no encuentres las herramientas que necesitas para hacer el trabajo, ¿ya? En ese caso sería que lo manden a Word, no, perdón, a Excel y compartan el archivo, ¿no? Si fuera posible. Muy bien, entonces ahora sí, diríjanse a sus respectivos grupos. ¿Listo? Abandonen esta llamada, por favor, y se dirigen a sus respectivos grupos, por favor, ¿sí? Adelante.